Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de Fisiología Sanguínea. La unidad 6 con Fisiología Sanguínea presenta por lo menos 5 capítulos. Uno de los primeros habla sobre los eritrocitos, la anemia y policitemia. Debemos recordar que los glóbulos rojos son las células más abundantes que están contenidas en la sangre y representan por lo menos 5.200.000, más o menos 300.000 en los varones, 4.700.000, más o menos 300.000 en las mujeres. Una función importante de los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, es la de transportar la hemoglobina, que a su vez esta transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos. En muy poca proporción, la hemoglobina puede estar fuera de los eritrocitos. Cuando está libre en el plasma humano, esto alrededor del 3%, se filtra por la membrana capilar hacia el espacio tisular a través de la membrana glomerular del riñón, hacia el filtrado glomerular, cada vez que la sangre tenga que pasar por los capilares. De ahí que la hemoglobina en realidad debe permanecer dentro de los eritrocitos para realizar con eficacia las funciones en los seres humanos. Por otra parte, los eritrocitos también son importantes porque contienen una enzima que se llama amidrasa carbónica. Esta enzima cataliza la reacción reversible entre el dióxido de carbono y el agua para formar el ácido carbónico. Entonces, esta tiene la cualidad de aumentar la velocidad de la reacción varias miles de veces. Y la rapidez de esta reacción va a posibilitar que el agua de la sangre pueda transportar enormes cantidades de dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato desde los tejidos de los pulmones y se convertirá en CO2 y se expulsará a la atmósfera como un producto de desecho del organismo. Por otra parte, la hemoglobina, al ser una proteína, como la mayoría de las proteínas en nuestro organismo, tiene una función de ser un amortiguador ácido básico. Por lo tanto, se dice que los eritrocitos serían los responsables de la mayor parte del poder amortiguador ácido básico de la sangre completa. Recordamos la forma y tamaño que tienen los glóbulos rojos. Lo más importante que recordemos son que tienen la forma de discos bicóncavos, que tienen un diámetro aproximadamente de 7.8 micrómetros y tienen un espesor de 2.5 micrómetros con una depresión central de más o menos 1 micrómetro. Por otra parte, hablando de la hemoglobina, recordemos que la hemoglobina como tal en las células pueden concentrarse en una cantidad de 34 gramos por cada 100 ml de células. Esta concentración que ustedes ven aquí no puede aumentar por encima de este valor porque este valor sería el límite metabólico del mecanismo formador de la hemoglobina en una célula. Recordemos además que cuando en las personas normales, el porcentaje de hemoglobina es casi siempre cercano al máximo en cada célula, pero cuando la formación de hemoglobina es deficiente, como por ejemplo por una deficiencia de hierro o por una otra causa, esta hemoglobina que por esta causa o deficiencia se reduce en su formación, hace que el volumen del eritrocito también se reduzca, porque al ocupar un
determinados campos dentro del eritrocito hace que este eritrocito tenga un volumen normal. Si esta hemoglobina es deficiente, es en muy poca proporción, entonces el eritrocito también se vuelve más pequeño. ¿Qué es el hematocrito? Recordemos que el hematocrito no es más que la representación del porcentaje de células que está contenido en esa sangre y que representa aproximadamente entre 40 y 45%. La cantidad de hemoglobina en cada célula normal, por ejemplo, en un varón va a ser una media de 15 gramos de hemoglobina por 100 ml y en las mujeres contiene una media de 14 gramos por 100 ml. De ahí que si nosotros decimos cuál sería el hematocrito normal en una persona, es entre 40 y 45%. Y la hemoglobina normal, dependiendo de sea hombre o mujer, puede oscilar entre 14 y 15 gramos de hemoglobina por 100 ml de sangre. Por otra parte, seguramente lo van a tocar también en fisiología respiratoria, donde van a encontrar que cada gramo de hemoglobina pura va a ser capaz de combinarse con 1.34 ml de oxígeno. Si la hemoglobina tiende a estar en una saturación de 100%. Por tanto, un hombre medio puede transportar un máximo de 20 ml de oxígeno combinados con hemoglobina por cada 100 ml de sangre. En una mujer sería solo 19 ml de oxígeno, ¿no? Las variaciones entre mujer y hombre son muy pequeñas. Habiendo recordado las funciones más importantes de los glóbulos rojos, debemos recordar también dónde se producen los eritrocitos. Existen varios lugares donde se van a producir los eritrocitos, sin embargo, ustedes tienen que recordar que a pesar de que existen varios lugares donde se producen los eritrocitos, la variación va a ser según la edad que tenga el ser humano, e incluso tomando en cuenta el estar todavía dentro del vientre de su mamá. Por ejemplo, en las primeras semanas de vida embrionaria, para este ser que está en formación, la producción de eritrocitos se va a llevar a cabo en el saco vitelino. Ya cuando esté en el segundo trimestre de gestación, la producción de eritrocitos se da en el hígado, sobre todo, en el vaso, en los ganglios linfáticos. Ya en el último mes de gestación, cuando está pronto para nacer, la formación o producción de eritrocitos se da en la médula ósea. Y después de los 5 años y a medida que va aumentando la edad, esta misma médula ósea se hace menos productiva. Es decir, llega a formar menos cantidad de glóbulos rojos como lo hacía anteriormente. Sin embargo, persiste esta forma de producción. Lo que podemos observar aquí y lo que en realidad este es un gráfico de lo que ustedes tienen en el libro Gaito, recordar simplemente que para la formación de todas las células que van a componer la sangre, ya sea se trate de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de monocitos, de plaquetas, etcétera, todas van a provenir de una célula precursora hematopoyética pluripotencial o comúnmente llamada célula madre. A su vez, muchas de estas células se quedan como guardadas a nivel de la médula ósea y otras empiezan con su diferenciación y van diferenciándose según la línea con la cual se comprometen y por eso se llaman células comprometidas. Estas células comprometidas van a estar, como su nombre indica, comprometidas
a originar un cierto grupo de células con funciones específicas. Así tenemos la unidad de colonias, la unidad formadora de colonias esplénicas, que da lugar a la unidad formadora de colonia de blastos, y a su vez esta da lugar a la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Esta unidad formadora de colonias de eritrocitos va a dar lugar específicamente a la formación de eritrocitos. Sin embargo, como ustedes bien saben, no solamente se trata de producir a los glóbulos rojos, sino que para llegar a ser unos eritrocitos maduros y eficientes, tienen que pasar por distintas etapas, y por eso se denomina génesis de los eritrocitos, porque estos van pasando por distintas etapas. De ahí que el crecimiento y la reproducción de diferentes células precursoras, de estas células precursoras, van a estar controlados por múltiples proteínas, y estas proteínas se llaman inductores de crecimiento. Ahora, se dice que no solamente va a haber inductores de crecimiento, también existen otras proteínas que se van a encargar de la parte de la diferenciación de las células. Se han descrito por lo menos 4 inductores principales del crecimiento. Cada uno de estos inductores tiene características diferentes y funciones diferentes. Uno de ellos que nombra su libro es simplemente la interleuquina 3 o interleucina 3, la cual va a favorecer el crecimiento y la reproducción, pero de casi todas las diferentes células precursoras comprometidas, mientras que otros tipos de interleucina solo inducen el crecimiento de tipos específicos. De ahí que debemos recordar que la interleucina favorece el crecimiento y reproducción, pero el detalle es que lo hace que estimula el crecimiento y reproducción de diferentes tipos de células precursoras comprometidas. Sin embargo, otros inductores de crecimiento tienen injerencia solo en un tipo específico, ¿no? De ahí que es nombrada la interleucina 3, porque puede tener injerencia en el crecimiento y reproducción de casi todos los tipos de diferentes de células precursoras comprometidas. Ahora, los inductores de crecimiento, como su nombre indica, van a favorecer el crecimiento de las células, pero no así su diferenciación. La diferenciación, que es la función de otro grupo de células, las van a llamar inductores de diferenciación. Ahora, cada uno de estos inductores de diferenciación hace que un tipo de células precursoras comprometidas se diferencie en uno o más pasos después hacia la célula sanguínea adulta final, que en este caso nos interesa en este tema. La formación de inductores de crecimiento y de inductores de diferenciación, ¿por quién estaría controlada? Estaría controlada por factores externos a la médula ósea. Por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, que tenemos como lección hoy día, la exposición de la sangre a poco oxígeno en el ser humano durante un periodo largo va a provocar que aparezcan estas proteínas de crecimiento, diferenciación y producción en un número mucho mayor de eritrocitos, como vamos a poder entender más adelante. Ahora, si se tratasen de glóbulos blancos, el efecto para que se produzcan estas proteínas de diferenciación, de producción, y ya no va a ser la hipoxia como en los eritrocitos, será pues una infección, una inflamación que con su presencia va a hacer efectiva la presencia de estos factores de inducción y de diferenciación.
De ahí que nosotros podemos observar estos estadios de diferenciación en los eritrocitos y como un breve repaso los reconocemos. Entonces, habíamos dicho que la primera célula que puede identificarse como perteneciente a la célula proeritroblástica que estaba diferenciándose de esos grupos celulares comprometidos, el primero en aparecer es el proeritroblasto. Y cuando hay un estímulo adecuado para la formación y diferenciación de eritrocitos, bajo un estímulo adecuado se empiezan a formar grandes cantidades de números de estas células, vuelvo a repetir, a partir de las células precursoras de los eritrocitos. Ahora, una vez que se ha formado el proeritroblasto, este se tiene que dividir en varias veces y la finalidad de dividirse, diferenciarse, va a ser pues la de formar eritrocitos maduros. Entonces, la primera generación se llama eritroblasto basófilo. Y esta primera generación denominada eritroblasto basófilo se llama así porque, como ustedes bien saben, se tiñe con colorante básico. Cuando aparece la hemoglobina en estos estadios de diferenciación, la hemoglobina aparece primero en el proeritroblasto, policromato. Aquí es cuando empieza a aparecer la hemoglobina. Ahora, en las generaciones siguientes, como ustedes pueden observar, las células se llenan de hemoglobina y habíamos dicho que tiene que llenarse alrededor del 34%. Lo que observamos que el núcleo empieza a condensarse, se vuelve de un tamaño más pequeño y al final el resto de este núcleo se tiene que absorber o se tiene que expulsar de la célula. Al mismo tiempo que se está también reabsorbiendo el retículo endoplásmico, la célula ya en este estadio se denomina reticulocito, que es la forma más joven e inmadura del glóbulo rojo. Reticulocito, ustedes pueden observar en la figura que todavía hay algo dentro. Existe todavía o contiene una pequeña cantidad de material basófilo que corresponde al aparato de Golgi, a las mitocondrias, a órganos citoplásmicos. Y durante el estadio de reticulocito, la célula pasa ya de la médula ósea hacia la circulación, hacia los capilares sanguíneos, mediante un fenómeno que se denomina diapédesis. Quiere decir que estos reticulocitos se exprimen a través de los poros de esta membrana capilar. Ahora, este material basófilo que queda todavía en el reticulocito, que ya ha salido a la circulación, por lo menos el reticulocito va a ir circulando entre 1 y 2 días y este material basófilo restante va desapareciendo lentamente. Y la célula es después recién un eritrocito maduro. Ahora, debido a la corta vida que tienen estos reticulocitos como tal, en la circulación en general, cuando pedimos un hemograma en una persona, podemos observar o se observa reticulocitos sanguíneos, pero normalmente tienen que estar menor al 1%. Regulación de la producción de eritrocitos. Aquí tenemos que tomar en cuenta que es muy importante la función de la eritropoyetina. Vamos a ver más adelante que la eritropoyetina es una hormona que se va a secretar a nivel renal y en un 90% y en un 10% en el hígado. Sin embargo, para que exista una buena regulación de la producción de eritrocitos, se necesita un factor externo. Entonces,
la regulación de la producción de eritrocina de eritrocitos, tiene que ser equilibrada, tiene que ser exacta. ¿Por qué? Porque siempre se debe de disponer de un número adecuado de eritrocitos. Tiene que haber una cantidad adecuada, normal, y las células no se hacen tan numerosas, o sea, no se puede producir más allá de lo necesario, porque si no, impedirían un buen flujo sanguíneo. Ahora, ustedes recuerdan de fisiología circulatoria que la oxigenación tisular es el regulador más importante para la producción de eritrocitos y que la eritropoyetina es una hormona que va a estimular la producción de eritrocitos y su formación, aumentando esta respuesta frente a una hipoxia. En resumen, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el que va a regular la producción de eritrocito es el estado en el que se encuentra el ser humano. El ser humano, si está sometido a algún grado de déficit de oxigenación que cause hipoxia, que cause disminución de oxígeno tisular, es un factor importante que hace que el riñón secrete eritropoyetina y esta a su vez estimule a la médula ósea para producir más glóbulos rojos. Entonces, el estado de hipoxia es el mejor regulador de la producción de eritrocitos, como vamos a explicar más adelante. Cualquier factor que reduzca la oxigenación, ya sea patológico o fisiológico, aquí tienen ejemplos. Por ejemplo, cuando haya un volumen sanguíneo bajo, se está reduciendo la oxigenación tisular. Una anemia grave reduce la oxigenación tisular. Una anemia baja, obviamente sí. Un mal flujo sanguíneo también puede reducir la oxigenación. Cualquier tipo de enfermedad pulmonar que esté afectando el intercambio gaseoso-sostenible también a la larga produce un déficit de oxigenación tisular. Si esta oxigenación tisular reduce, esto es detectado a nivel del riñón. El riñón produce eritropoyetina y esta hormona tiene injerencia sobre la médula ósea, haciendo que esta célula precursora hematopoyética vaya a aumentar la diferenciación, la producción de eritrocitos, y estos eritrocitos ya maduros mejoran la oxigenación tisular, y al mejorar la oxigenación tisular se reduce la producción de eritropoyetina cuando ha logrado su cometido de mejorar la oxigenación tisular por la producción de eritrocitos. Ahora, es muy importante que exista la eritropoyetina porque esta hace eficiente la estimulación a nivel de la médula ósea para poder producir eritrocitos. La hipoxia por sí solo, en ausencia de eritropoyetina, tiene muy poco efecto sobre la médula ósea. Sin embargo, el mejor regulador de la formación de eritrocitos sería el déficit de oxigenación tisular o hipoxia. Como les había comentado, la eritropoyetina se forma en 90% en los riñones. La hipoxia del tejido renal es quien va a inducir a la formación del factor inducible por hipoxia, que es el IF1. IF1 es el factor inducible por hipoxia 1. Entonces, este factor actúa como factor de transcripción sobre el gen de eritropoyetina y de esta manera induce la transcripción de ARN mensajero, aumentando la síntesis de eritropoyetina. Ahora, no solo es formar eritrocitos, no solo este estado de hipoxia ha hecho que se secreten más proteínas inductoras de diferenciación y de crecimiento. O sea, no es solo eso. Los eritrocitos necesitan de ciertas sustancias
para tener una buena maduración y ser efectivos en su. De ahí que para la maduración de los eritrocitos se necesita vitamina B12, oceanocobalamina y el ácido fólico o ácido teroil glutámico. Vuelvo a repetir, la maduración y producción de glóbulos rojos están influidas mucho por el déficit de estado nutricional. Una persona bien nutrida siempre va a tener almacenado vitamina B12 en el hígado, va a tener también ácido fólico. Entonces, la vitamina B12 y el ácido fólico juntas ayudan a la maduración de estos glóbulos rojos o eritrocitos. Ambas tienen la misma finalidad de formación de trifosfato de timidina para la formación de ADN, y la ausencia de ambas hace que haya falta de maduración y división nuclear. Ahora, sí se logran formar eritrocitos, pero cuando ha habido déficit de vitamina B12 y ácido fólico, estos se forman muy grandes y se los llama macrocitos. Estos tienen la cualidad de tener una membrana frágil, irregular, a veces son grandes y ovales. ¿Pueden transportar oxígeno? Sí pueden transportar oxígeno. Sin embargo, tienen una vida corta porque las membranas frágiles, irregulares, grandes, ovales no son tan flexibles, y cuando tengan que pasar a través de capilares estrechos, estos se rompen fácilmente, y por eso la producción de glóbulos rojos, aunque sea eficiente, logra formar en glóbulos rojos, otra vez macrocitos y otra vez vida corta, transportan oxígeno, sí, pero vida corta, entonces van disminuyendo. Esta falta de maduración y ausencia de esta vitamina B12 y ácido fólico, a la larga también produce, como vamos a ver más adelante, un tipo de anemia que se la llama anemia macrocítica, o también se la llama anemia megaloblástica. Entonces, la ausencia de estos puede provocar fallo en la maduración de estos glóbulos rojos. ¿Cómo es este fallo de maduración? ¿Cómo se da? ¿A qué es debido? Cuando existe una mala absorción de la vitamina B12, nosotros debemos entender que para que se absorba la vitamina B12 en el intestino delgado, tiene que haber una sustancia. Esa sustancia se llama factor intrínseco. El factor intrínseco coadyuva para que la vitamina B12 pueda absorberse en el intestino. Ahora, ¿dónde se forma el factor intrínseco? Se forma, como vamos a ver en fisiología digestiva más adelante, este factor intrínseco se forma en la mucosa gástrica. Ahora, si por alguna razón esta persona ha sufrido una cirugía, una gastrectomía, o tiene una mucosa gástrica que está atrófica, con zonas de cicatrices, donde hay ausencia de cierto tipo de células, entonces no va a poder producir factor intrínseco. Ahora, este factor intrínseco es muy importante, les vuelvo a recalcar, para que se pueda absorber esta vitamina B12. En la ausencia de factor intrínseco existe una mala absorción de vitamina B12 y produce una anemia perniciosa, que se caracteriza por todo lo mencionado anteriormente. La formación de glóbulos rojos grandes, hay una falta de maduración porque hay ausencia de la vitamina B12 o deficiencia de la vitamina B12. Si se da en estas circunstancias por mala absorción de vitamina B12, se la denomina anemia perniciosa. Por otra parte, humano 1 a 3 microgramos día de vitamina B12, ¿no? Esto para mantener una maduración normal de sus glóbulos rojos, porque tampoco es la única función de la vitamina B12, como usted incluso en bioquímica. Existe almacenado en el hígado 1000 veces más esta cantidad.
para que se produzca la patología mencionada, por lo menos necesitamos entre 3 a 4 años de una absorción defectuosa de la vitamina B12. Por otra parte, habíamos dicho que también coadyuva en una falla de la maduración cuando existe una deficiencia de ácido fólico. El ácido fólico, denominado también ácido tiroil glutámico. Este se da sobre todo cuando hay una deficiencia nutricional por una mala absorción en general, como por ejemplo en la enfermedad del intestino delgado que se denomina SPRU. Cuando hay una mala absorción, no solamente se va a dar una mala absorción del ácido fólico, también se va a dar una mala absorción de la vitamina B12 y al estar ausentes o deficientes ambos, se va a haber una falla en la maduración, ¿no? Dando lugar a una anemia megaloblástica. Formación de hemoglobina. Nosotros hemos visto que la función de la hemoglobina es sumamente importante, está contenida dentro del glóbulo rojo y este es importante para poder transportar el oxígeno a todas partes, a todos los tejidos. De ahí que la formación de hemoglobina es muy importante. ¿Dónde va a comenzar la síntesis de hemoglobina? Si recordamos, va a comenzar en los eritroblastos policromatófilos, como habíamos visto ya en la diferenciación, y va a continuar, habíamos visto incluso hasta que llegue al estadio de reticulocito en estos eritrocitos. Luego, cuando los reticulocitos ya dejaban la médula ósea y llegaban hacia el torrente sanguíneo, continuaban formándose mínimas cantidades de hemoglobina durante 1 a 2 días más hasta que estos se puedan convertir en eritrocitos maduros y puedan tener una función adecuada. Ahora, lo que debemos recordar es que la hemoglobina está formada de la siguiente manera. En el primer paso, 2 succinilcoenzimas A más 2 glicinas van a formar un pirrol. 4 de estos pirroles van a formar lo que es la protoporfirina 9. Y esta protoporfirina 9 tiene que unirse al fierro. Y ustedes de ahí van a ver que el fierro es sumamente importante, es la materia prima para formación de hemoglobina. De ahí que la protoporfirina 9 más el fierro forman la molécula hemo. El hemo unido más el polipéptido llega a formar la cadena de hemoglobina. Esta cadena de hemoglobina puede ser del tipo alfa o puede ser del tipo beta. Nosotros podemos observar que 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta llegan a formar la hemoglobina A o hemoglobina del adulto. Ahora, estos tipos de cadenas de hemoglobina en la molécula de hemoglobina son los que van a determinar la afinidad o la unión de la hemoglobina por el oxígeno. En esta formación también Gaito les recuerda que puede haber anomalías en las cadenas que podrían alterar las características físicas de lo que es una hemoglobina como tal. Y les da como ejemplo a una anemia que se llama anemia falciforme, que se caracteriza por tener el aminoácido valina que sustituye al ácido glutámico en un punto de cada una de las cadenas beta. Cuando este tipo de hemoglobina mal formada o donde hay una sustitución de estos aminoácidos, cuando esta hemoglobina se expone a cantidades bajas de oxígeno, llega a formar unos cristales alargados dentro de los eritrocitos que incluso alcanzan 15 micrómetros de longitud. Entonces, estos cristales que han tenido contacto con el oxígeno y se han formado dentro de los eritrocitos
imposibilita el paso de estas células a través de capilares pequeños o estrechos y esos extremos afilados que se han formado dentro de los glóbulos rojos son como cristales que van rompiendo las membranas celulares y llegan a provocar lo que se denomina anemia falciforme. Entonces, si ustedes recuerdan, les había dicho al principio que cuando por alguna razón o por deficiencia de hierro especialmente se forma poca hemoglobina, ese glóbulo rojo que tenía que contener una hemoglobina en cantidad adecuada, si tiene una poca cantidad, ese glóbulo rojo va a ser pequeño, pero además de ser pequeño, va a ser pálido y de ahí que viene el nombre de anemia microcítica hipocrómica cuando hay una deficiencia de fierro. Por otra parte, también recordemos que hemos hablado de otro tipo de anemia que se denomina anemia macrocítica o también megaloblástica o perniciosa cuando hay un déficit de absorción de vitamina B12 por un déficit del factor intrínseco. Ahí nosotros podemos ver glóbulos rojos grandes por la ausencia de esas sustancias que evitan una buena maduración. Ya son dos tipos de anemia. Aquí podemos observar una alteración en la cadena de hemoglobina en la B, donde habíamos hablado de una anemia falciforme en el que el aminoácido valina sustituye al ácido glutámico en un punto de las dos cadenas beta. Entonces, hasta el momento ya hemos encontrado por lo menos 3 tipos de anemia. Esto simplemente es un polipéptido, es una cadena de hemoglobina alfa y beta. Ahora, ¿cómo debe ser la combinación de la hemoglobina con el oxígeno? Los enlaces deben ser débiles, deben ser reversibles con el oxígeno. El oxígeno no se combina con los positivos de hierro en la molécula de hemoglobina. El oxígeno se transporta como un oxígeno molecular porque tiene que liberarse en los tejidos. Habíamos dicho que para la formación de hemoglobina, una de las materias primas y más importantes es el fierro. De ahí que debemos recordar el metabolismo del hierro. El transporte y almacenamiento del hierro en el organismo, como se muestra en esta figura, empieza porque el hierro es absorbido a nivel del intestino delgado. Aquí, para ser absorbido en el intestino delgado, necesita de una proteína que es la beta-globulina, que es la apotransferrina, para formar la transferrina y pueda circular en la sangre como transferrina. Ahora, este hierro se une débilmente a la transferrina y puede liberarse en cualquier célula tisular, en cualquier punto del cuerpo. ¿Ya? Cuando se almacena a nivel del tejido, lo hace en forma de ferritina. Cuando este almacenamiento ya se ha copado, lo puede hacer en forma de hemosiderina. Ahora, este exceso de hierro en la sangre se deposita especialmente en los hepatocitos y en menos cantidad en las células reticuloendoteliales de la médula ósea. Por otra parte, debemos recordar otra vez que en el citoplasma celular el hierro se tiene que combinar con una proteína, que es la apoferritina, para formar la ferritina, que es la forma de almacenamiento a nivel del hígado, ¿no? Y este hierro almacenado de ferritina se llama también hierro de depósito. Ahora, hemos dicho que pueden haber hierro en menor proporción en la reserva que está en una forma insoluble. Esta forma insoluble de almacenamiento se llama hemosiderina. Ahora, cuando la cantidad de hierro en el plasma se reduce mucho, esta parte del hierro de la reserva de la ferritina tiene que empezar a liberarse fácilmente y tiene que transportarse en la sangre en forma de transferrina. Ahora, una característica única de la molécula de transferrina es que se tiene que unir fuertemente a receptores presentes en las membranas celulares de los eritroblastos en la médula ósea.
Después, este hierro que ya se ha unido a los eritroblastos lo ingieren mediante endocitosis y allá la transferrina va a dejar el hierro directamente en la mitocondria donde se sintetiza el hemo y va a pasar todo lo que ya hemos visto anteriormente. Ahora, en aquellas personas donde no tenga cantidad adecuada de transferrina en la sangre, la imposibilidad de poder transportar el hierro a los eritroblastos puede provocar una anemia hipocrómica grave, es decir que, vuelvo a repetir, los eritrocitos por deficiencia de hierro contienen menos hemoglobina de lo normal, por eso se hacen pequeños y pálidos y provocan una anemia microcítica hipocrómica. Ahora, por otra parte, recordamos que cuando los eritrocitos han acabado su ciclo vital, que más o menos es de 120 días, van a ser destruidos y la hemoglobina liberada de las células va a ser ingerida por los macrófagos. Y estos van a ayudar a liberar el hierro libre que va a ser captado otra vez, ya sea en forma de transferrina o almacenado en forma de ferritina. De alguna manera se vuelve a usar este hierro libre. Por otra parte, debemos recordar que también tenemos pérdida diaria de hierro a través de las heces fecales. Un hombre en realidad puede excretar hierro a través de las heces más o menos en promedio 0.6 miligramos al día. Las mujeres también pueden excretar hierro 0.6 miligramos al día. Pero cuando hay pérdida de sangre por la menstruación, en las mujeres se añade 0.7 miligramos de hierro diarios de pérdida, sumando en este periodo de menstruación 1.3 miligramos de hierro al día por lo menos. Ahora, ¿cómo se da esta regulación del hierro corporal mediante la regulación de la absorción? Cuando un organismo ya está saturado de hierro, de manera que casi toda la apoferritina en las zonas de almacenamiento ya están copadas o combinadas con hierro, empieza a reducirse la absorción de hierro en el intestino. Ahora, por el contrario, si digamos nosotros necesitamos hierro, los almacenes de hierro se han vaciado, la absorción se acelera probablemente 5 veces más de lo normal. Entonces, de este modo se puede regular la presencia de hierro corporal total, sobre todo modificando simplemente la velocidad de absorción de hierro que nosotros ingerimos a través de los alimentos. ¿No? Eso es lo que ya hemos hablado, que es la pérdida de hierro, una excreción de 0.6 miligramos día en las heces, en la mujer se adiciona 0.7 más, sumando un total de 1.3 miligramos de hierro de pérdida al día, si es que esta mujer está en un periodo menstrual. Ahora, la absorción de hierro en el aparato digestivo, de hecho, solo se absorbe en proporciones pequeñas en el intestino delgado gracias a esta proteína que es la apotransferrina que está secretada por la bilis a nivel del duodeno. El hierro se va a regular a través de la absorción, como ya habíamos indicado, ¿no? Según la necesidad del cuerpo. Es decir, se absorbe a mayor velocidad cuando necesitas, y menor velocidad y en pequeñas proporciones si tú ya tienes hierro almacenado. Vida media y destrucción de los eritrocitos. La vida media de un eritrocito más o menos es de 120 días y denota aquí que ya sus sistemas metabólicos se tornan poco activos, sus membranas se vuelven más frágiles y terminan autodestruyéndose a nivel del vaso. Aunque los eritrocitos maduros no tienen núcleo, mitocondrias ni retículo endoplásmico, debemos recordar que estos tienen unas enzimas citoplasmáticas que son capaces de metabolizar la glucosa
formar pequeñas cantidades de trifosfato de adenosina. Entonces, esta forma de actuar con esta formación o con enzimas citoplasmáticas les puede ayudar a mantener la flexibilidad de la membrana celular, mantener el transporte de iones a través de la membrana, mantener el hierro de la hemoglobina en forma ferrosa en lugar de férrica. Además, le puede ayudar a impedir la oxidación de las proteínas de los eritrocitos. Entonces, incluso así, los sistemas metabólicos de estos eritrocitos que están ya poco activos, que están viejos y son más frágiles, probablemente porque sus procesos vitales ya se han desgastado al cumplir más la vida media de 120 días, llegan a su fin. Entonces, esta membrana que se ha hecho más frágil tiende a que este glóbulo rojo se pueda romper con facilidad en la circulación. Y muchos de estos eritrocitos que se destruyen en el vaso son exprimidos a través de la pulpa roja esplénica. Entre los espacios de las trabéculas estructurales de esta pulpa roja, a través de los cuales tiene que pasar la mayoría de los eritrocitos y tienen solo un diámetro de 3 micrómetros comparados a los 8 micrómetros del eritrocito. Y al no tener la misma flexibilidad que tenía antes, empiezan a autodestruirse. De esta manera, también debemos recordar que el vaso, cuando está extirpado, hace que nosotros podamos observar muchos eritrocitos anormales viejos que circulan en la sangre cuando no debería ser así, solo cuando está extirpado el vaso. ¿Qué pasa cuando se destruye la hemoglobina gracias al macrófago? Entonces, un glóbulo rojo estalla cuando ha cumplido ya su vida media, libera la hemoglobina, es fagocitado esta por los macrófagos, estas ayudan a liberar el fierro, el resto se libera por la bilis. ¿Quiénes trabajan? Los macrófagos del hígado, de la médula ósea, del vaso, etcétera, etcétera. Ahora, hablamos para concluir de las anemias. Guyton hace una división didáctica. Pueden haber muchas divisiones y muchas formas, lo van a ver seguro más adelante cuando estén en cuarto, quinto año, cuando tengan que llevar hematología. Desde ya lo que vamos a aprender aquí, que cuando se disminuye la hemoglobina y por ende el hematocrito en la sangre, nosotros podemos hablar de anemia. Habíamos dicho que lo normal de hemoglobina en una mujer adulta era de 14 gramos por decilitro, en los varones de más o menos entre 15 a 16 gramos por decilitro, complementado con el porcentaje de glóbulos rojos. Ahora, las anemias están diagnosticadas como tal cuando existen no solamente clínica, sino cuando se mide la hemoglobina y se ve que la hemoglobina en la sangre es deficiente. Cada vez que nosotros veamos un hemograma completo y veamos el hematocrito, pero sobre todo el valor de hemoglobina, si este está por debajo del valor normal, podemos hablar de anemia. Algunos pueden dividir las anemias en anemias leves, moderadas, graves, pero eso es en clínica. De todas maneras, al disminuir la hemoglobina en la sangre, nosotros podemos observar que puede darse esta por pérdida de sangre, por una falta de función de la médula ósea, porque puede existir factores que hayan dificultado la maduración adecuada del glóbulo rojo o porque haya otro tipo de anemias que causen hemólisis de los glóbulos rojos. Recordemos que la anemia por pérdida de sangre no solamente está perdiendo la sangre o todos los glóbulos rojos enteros, dentro de los glóbulos rojos está la hemoglobina y la hemoglobina para su formación necesita de fierro, por lo tanto empieza a disminuir el fierro si esta pérdida se hace constante o si tiene una carencia nutricional, un déficit de hierro por mala absorción, etcétera, etcétera.
En fin, si provoca una disminución de hierro, habíamos dicho que provoca una anemia hipocrómica microcítica, porque la hemoglobina que tenía que ser formada con el hierro se forma en poca proporción y el glóbulo rojo dentro tiene muy poca proporción de hemoglobina y hace que se vea este glóbulo rojo más pequeño y menos teñido. Por eso hipocrómica microcítica por déficit de hierro. La anemia plástica se puede dar en diferentes situaciones, cuando estas personas han sido sometidas a quimioterapia, han sido sometidas a otro tipo de medicación, sustancias, bencenos, etcétera, etcétera, que ha hecho o ha afectado que la médula ósea no funcione en forma adecuada. Pero esta anemia plástica no solamente vamos a encontrar un déficit de formación de glóbulos rojos, también vamos a encontrar un déficit de formación de otro tipo celular. Entonces, esta es la anemia plástica. La anemia megaloblástica, tenemos que recordar que para la maduración de los glóbulos rojos necesitamos de la vitamina B12 y el ácido fólico, y si había ausencia de estas, no maduraban bien los glóbulos rojos, se llegaban a formar, pero se formaban grandes, por eso se los llama macrocitos, pero eran ovalados, tenían membranas frágiles, se rompían fácilmente y esto provocaba un tipo de anemia. La anemia hemolítica. En la anemia hemolítica, su libro nombra por lo menos la esferocitosis hereditaria, la anemia falciforme y la eritroblastosis fetal. A ver, la esferocitosis hereditaria, como su nombre indica, se hereda. En esta anemia se caracteriza porque los eritrocitos son esféricos, son muy pequeñitos, en lugar de ser en discos bicóncavos. No pueden soportar estas pequeñas células las fuerzas de compresión que van como les diría, no van a poder soportar las fuerzas de compresión porque no tienen una estructura de la membrana normal flexible ni la forma de bolsa que tiene habitualmente un disco bicóncavo. Entonces, cada vez que tengan que pasar a través de la pulpa esplénica u otros lechos vasculares rígidos, se van a romper con mayor facilidad ante una compresión ligera. La anemia falciforme. La anemia falciforme también ya la hemos nombrado. Es la llamada también hemoglobina S, donde habíamos dicho que había una alteración en las cadenas beta, que estas eran defectuosas porque se intercambiaban unos aminoácidos, y cuando esta hemoglobina se exponía a concentraciones bajas de oxígeno, provocaba que dentro de ella se formen cristales largos y estos se hacían punzantes, y cada vez que tenían que pasar por capilares estrechos, se rompía fácilmente la célula y por lo tanto había una hemólisis. Luego, la eritroblastosis fetal la vamos a ver más adelante cuando veamos grupos y tipos de sangre. Vamos a ver que la eritroblastosis fetal se da sobre todo en aquellas mamás que por segunda vez se han embarazado, siendo O negativas las mamás, y los bebés son O positivos. Entonces, las mamás empiezan a formar cierto tipo de anticuerpos contra el RH positivo de su bebé. Y estos anticuerpos atacan los glóbulos rojos de los bebés y los van hemolizando, y de esta manera producen rotura y hacen que este niño a veces nazca con una anemia grave, como vamos a explicar más adelante. En conclusión, este efecto de las anemias en nuestro cuerpo hace que exista un aumento del gasto cardíaco, porque existe una necesidad a nivel tisular de oxígeno. Por lo tanto, se aumenta el gasto cardíaco, y al aumentarse el gasto cardíaco, obviamente va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? El aumento del gasto cardíaco en personas con anemia tiene que compensar de alguna manera este transporte de oxígeno.
porque aunque cada unidad de sangre transporta solo pequeñas cantidades de oxígeno, el flujo sanguíneo puede aumentar lo suficiente para llevar cantidades de oxígeno casi normales a los tejidos. Pero si esta persona comienza a hacer ejercicio, el corazón ya no va a ser capaz de poder bombear cantidades extras o mayores de sangre de las que estaba bombeando anteriormente. En consecuencia, durante el ejercicio, lo que aumenta mucho son las demandas tisulares, como ustedes bien saben, y se produce de alguna manera una hipoxia tisular extrema y puede llegar a aparecer una insuficiencia cardíaca aguda si se han rebasado los mecanismos de regulación o compensación. La policitemia, para concluir, entendemos como policitemia a la formación de glóbulos rojos en mayor cantidad. Esta policitemia podemos reconocerla como una policitemia secundaria y una policitemia vera. La policitemia secundaria es secundaria a algo, es fisiológica. El mejor ejemplo es en aquellas personas que viven en lugares altos como por ejemplo altitudes de 4.300 a 5.600 metros sobre el nivel del mar, como Potosí, Oruro, La Paz, donde el oxígeno atmosférico es muy bajo. Entonces, en estas personas, el recuento de glóbulos rojos generalmente es más allá de 5 millones. Puede oscilar entre 6 a 7 millones por milímetro cúbico y hace que estas personas realicen niveles razonablemente altos del trabajo en una atmósfera rarificada. Entonces, de ahí que se forma esta policitemia secundaria al déficit de oxigenación en una atmósfera, en un lugar demasiado alto sobre el nivel del mar. Esta más bien es una respuesta fisiológica y no así patológica, como vemos en la policitemia vera, que también se llama eritremia, porque esta se da más bien por una aberración genética formando células hemocitoblásticas. En ambas se puede aumentar el hematocrito. ¿Ya? Esta policitemia vera tiene en particular, a diferencia de la policitemia secundaria, puede presentar un hematocrito mucho mayor en relación a lo normal. Luego, la policitemia vera, nosotros vamos a ver que no solo aumenta el hematocrito, sino también el volumen sanguíneo total, a veces al doble incluso de lo normal. Entonces, este sistema vascular empieza a ingurgitarse y muchos capilares sanguíneos empiezan a ser taponados por esta viscosidad de la sangre y en ocasiones esta viscosidad aumenta en la policitemia vera hasta 3 veces más de la viscosidad del agua y de lo normal. Entonces, ¿qué quiero decir? Que se le considera al agua una viscosidad de 1 en comparación al de la sangre normal, que es 3. Y lo que podemos observar en una policitemia vera es 10 veces más en comparación de lo que es el agua y más veces de lo que es la sangre normal. Ahora, de acuerdo a los factores que van a regular el retorno de la sangre de los tejidos hacia el corazón, el aumento de viscosidad sanguínea reduce el retorno venoso del corazón de alguna manera. Sin embargo, el volumen sanguíneo aumenta mucho en la policitemia, lo que tiende a aumentar el retorno venoso. En realidad, el retorno venoso en la policitemia no es muy diferente de lo normal, porque estos dos acontecimientos neutralizan esto y estos dos factores entre sí hacen que este retorno venoso de alguna manera sea normal, porque una condición está disminuyendo el retorno venoso y la otra condición está aumentando el retorno venoso. De ahí que la presión arterial también es normal en la mayoría de las personas que tienen policitemia, aunque se dice que un tercio de estas personas sí puede llegar a tener una presión arterial elevada.
¿Qué significa esto? Significa que los mecanismos reguladores de la presión arterial de alguna manera podrían compensar la tendencia del aumento de la viscosidad sanguínea e incrementar la resistencia periférica y, por tanto, aumentar la presión arterial. Pero más allá de estos límites, esta regulación fracasa y puede aparecer en este tercio de personas un aumento de la presión arterial. Entonces, concluimos aquí. Nos vemos el viernes y gracias por su presencia. Está bien, doctora, gracias. Hasta luego. A ustedes las gracias.